La entrada y salida de datos. En todos los lenguajes de programación existen mecanismos para realizar lo mismo. Uno de las primeras preocupaciones es cómo darle datos al computador. Cómo cuando yo ejecute un programa, el que lo esté ejecutando, le salga alguna pantalla o una línea, algún mecanismo para que él entre datos. Entonces, este es un ejemplo de una instrucción en Python. Input es una función. En esta función, todas las funciones en Python abren paréntesis y tienen una cantidad de argumentos que se escriben allí. En este caso solo hay uno, que es una cadena de texto. Este texto es el que le va a salir a la persona cuando se ejecute el programa. Entonces aquí lo que queremos es que la entrada que la persona digite se guarde en una variable llamada nombre. Ese es el uso tradicional de input. Llamamos la función, cuando se ejecute el programa la persona va a poder digitar una cadena de texto y esto se va a almacenar en la variable que hemos creado aquí. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, aquí la variable se llama letra, se llama la función input, pero ahora el texto es digite una letra, es lo único que ha cambiado, y cuando la persona lo ejecute, entonces esa cadena de texto se va a guardar en la variable letra. Entonces ese es lo básico para hacer la entrada de valores al lenguaje Python cuando los programas se ejecuten. Esto es importante porque el programa no solo lo ejecuta el que lo creó, lo puede crear alguien que ni siquiera sabe programar. Entonces cuando el programa se ejecute va a tener esta interfaz, va a salir este texto y va a tener un cursor posicionado para empezar a escribir. Entonces así la persona no sepa programar, con el texto que hay aquí, digite el nombre o digite la letra, va a tener una instrucción para proceder a ingresar los datos. Input siempre lee cadenas de texto, pero cuando queremos leer números, ya sean enteros o reales, tenemos que hacer una conversión. Entonces existen unas funciones, ¿sí?, que se llaman, tienen el mismo nombre que los tipos de datos, una es int y otra es float, que hacen conversión de tipos de datos. Entonces toman la cadena de texto que la persona ha digitado y la convierte a un número entero, ¿sí?, o aquí a un número flotante o real. En este caso, estas funciones de conversión son imprescindibles porque queremos guardar el valor en estas variables con ese tipo de dato específico. Y en los lenguajes de programación es muy importante respetar los tipos de datos para poder hacer las operaciones bien, que no hayan errores. Cuando se ejecutan estas funciones, aquí podríamos tener errores, porque el usuario, el que ejecuta el programa, pudo haber digitado, en vez de 15, pudo haber digitado un montón de letras. Entonces eso no es convertible a un número. Entonces ahí se pueden dar errores. Entonces en un programa real más extenso habría que verificar si esa función tuvo éxito o no, y habría que hacer un proceso más largo. Por ahora es suficiente empezar a usar las funciones de entrada y las funciones de conversión de texto a números. Bueno, la salida. La salida es muy importante también. La mayoría de los programas siempre hacen algún tipo de salida. Y los programas que no hacen salida durante su periodo de desarrollo, donde se van corrigiendo los errores y se va aumentando la funcionalidad, siempre están haciendo salida para que el programador se vaya dando cuenta de si cometió pequeños errores. En Python existe la función print. En muchos lenguajes recibe el mismo nombre. La función print también recibe varios argumentos, ¿sí? Ellos están separados por comas y lo que hace es desplegar en pantalla el texto que representa todos esos valores que pasamos allí. Entonces, por ejemplo, tu nombre es una cadena de texto, entonces aquí está el resultado de ejecutar la función print. Muestra tu nombre es. Luego viene otro argumento que es nombre. Recuerda, todos los argumentos se separan con comas. Entonces se toma el valor de nombre. Si nombre aquí estamos asumiendo que nombre tenía el valor Ana, que es una cadena de texto, entonces se imprime allí. Luego se imprime la siguiente cadena de texto.
Luego la edad, aquí estamos asumiendo que previamente a la variable edad se le almacenó el valor 15, entonces se imprime y luego se imprime la palabra años. Entonces podemos imprimir muchos elementos separándolos por coma con un solo llamado de la función print, o también se puede llamar la función print varias veces con un solo argumento.